Ayer, mis amados hermanos, la nación venezolana sufrió un revés en relación al Esequibo. El gran culpable, yo le voy a mostrar el gran culpable de ese revés que se sufrió en el Esequibo. Déjeme buscarlo por acá, déjeme buscarlo, aquí lo tengo. Vamos a ubicarlo aquí para que usted lo vea completito. Y vamos a colocar acá. Y nosotros, Guyana y Venezuela, que tenemos este diferendo, ustedes saben que este es un territorio en reclamación de hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad. Aquí va el río Esequibo. Al respecto de este tema, que Yadegueo, él es un caballero, y como está de visita, estoy seguro que por eso no tocó el tema en público, sin embargo en privado lo hablamos, siempre lo hemos hablado. Porque no podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países como estuvimos de espaldas, incluso tildándonos casi que de enemigos. Aquí hay varios militares, ahí veo a Marco Torres, ahí veo a Reverol. A nosotros nos metieron en la cabeza hace muchos años que ustedes eran enemigos nuestros, imagínate tú. Y son hermanos, somos hermanos. Entonces, esta es una buena demostración de cómo dos gobiernos, a pesar de un diferendo histórico, aquí estamos hermanados. Ok, ya vimos allí el gran culpable, porque esto fue algo tremendo. Ayer me pidieron la oración e cuando vi la noticia, se me pasó por alto colocarlo acá. No lo tengo por acá ahorita. Vamos a ver si lo consigo aquí en Twitter. Y resulta de que después analicé, yo dije, pero ya aquí son las 4 o 5 de la mañana, ya la reunión se dio. Sin embargo, esto va a continuar y resulta de que el doctor José Méndez me mandó este audio pidiéndome la oración. Permítame aquí, déjeme pararlo acá un momento. Sí, amados hermanos, habla José Méndez y quiero coparticipar en este esfuerzo nacional en el cuerpo de Cristo para orar por la vindicación histórica de Venezuela en las premisas de la Corte Internacional de Justicia. Quiero aclarar una vez más, para los que no tienen esto claro, que la Corte Internacional de Justicia hace gerencia, se podría decir, en el contexto de jurisprudencia internacional, solamente por intervención de representantes de los estados. Los estados que normalmente las democracias, donde hay Estado de Derecho, separación de poderes, chequeos y balance, que es rendición de cuentas, independencia de los poderes públicos, etcétera, ¿verdad? Están representados por gobiernos. Y normalmente el Estado está conformado por lo más importante, que es la población de las naciones repúblicas, por el territorio y por las instituciones de ese Estado. Entonces, ¿qué pasó? En el contexto histórico, esos fueron territorios que pertenecían a la Capitanía General de Venezuela. Y hay un principio universal que nos vino de tiempos de la pre- y la post-independencia, que se llama utis possidetis iuris, que determina que los territorios que pertenecían en tiempos de la colonia a las diferentes jurisdicciones, en el caso de Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, post-independencia seguía bajo el mando de la entidad correspondiente. ¿Qué significa esto en palabras sencillas, cristianas, normales? Que todo ese territorio en reclamación, que es el territorio de Guyana, y parte importante del territorio que perdimos con Colombia, por ejemplo, pertenecieron a la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué pasó en las postrimerías del siglo XIX?
por allá y al final, después de nuestra guerra civil, ¿verdad? Se hicieron muchos esfuerzos, pero recuerden que quien tenía jurisdicción allí era la gran potencia que era Inglaterra. Inglaterra forzó, condicionó, manipuló unas negociaciones que se hicieron fuera de nuestro territorio, ¿verdad? Y en donde coparticiparon en representación del Imperio Inglés magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿verdad? Y en representación de Venezuela, una persona que estaba realmente representando a los intereses de la Rusia zarista, porque no tuvimos representación en lo que se llamó el laudo arbitral de 1899. Tanto es así que uno de los coparticipantes en esa decisión, Provost, lo pueden buscar si buscan en Google, laudo arbitral de 1899 y Venezuela, ¿verdad? Dijo que Venezuela debía mantenerse firme en reclamar, ¿verdad?, nuevos convenios, nuevos arreglos para beneficio de las generaciones futuras, porque él, que representó a Inglaterra, dijo que eso fue totalmente una decisión injusta, nula de toda nulidad, porque Venezuela no tuvo representación allí y por tanto no deberíamos aceptar esa jurisdicción. Hay un programa que ustedes pueden encontrar en YouTube, que lo pueden encontrar como José Méndez y Globovisión y Guyana, y ahí discuto con Julio César Pineda una cantidad de iniciativas que tuvimos para llamar a conciencia a toda la nación venezolana acerca de qué estaba pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que desde que este régimen de malandros tomó el poder en Venezuela, nosotros cedimos, ¿verdad?, notarías, registros, ¿verdad?, instituciones del Estado, y cedimos la política interior, la política de la Fuerza Armada, intromisión en nuestras Fuerzas Armadas y la política exterior. Todo se maneja desde La Habana. Todo se maneja desde La Habana. Y por acuiscencia, que es el silencio diplomático de este régimen que se instaló en Venezuela para gran desgracia de los venezolanos, ¿verdad?, por acuiscencia, que fue su intencional silencio diplomático, nosotros estamos literalmente al borde de perder lo que constituye en el orden de 159.000 kilómetros cuadrados de tierra, y a mi juicio, eso depende de cómo se midan las jurisdicciones, ¿verdad?, un total de 400.000 kilómetros cuadrados si incorporamos tierra y acceso al mar. No solamente lo que tiene que ver con el territorio de Guyana y su jurisdicción acuática, sino nuestra salida natural, por ejemplo, a la fachada del Atlántico, ¿verdad?, nuestra salida natural por ejemplo, del Tamacuro, nuestra salida natural, que no tiene nada que ver con el territorio este, sino que la salida natural al Atlántico, donde hay cientos de miles de kilómetros que estamos perdiendo, con muchas consecuencias, porque ahí las riquezas que hay ahí debajo de ese mar, incluyendo la riqueza en industria pesquera, son gigantescas. O sea que el daño que se está haciendo a la nación y a las futuras generaciones de venezolanos es gigantesco. Y es injusto, es totalmente injusto. Es propio de los traidores como se ha manejado esto. ¿Y qué pasó? Que a raíz de las últimas cosas que están pasando, este señor Chávez fue allá y él, en nombre del Estado venezolano, vino y dio unas declaraciones que fueron muy perjudiciales para todo el proceso de negociación. Antes de la independencia de Guyana, nosotros negociamos con incluso el primer presidente post-independencia, Burhan. Nosotros negociamos y se hizo algo que se llamó el Tratado de Ginebra, donde se establecieron pautas, normas, protocolos, y donde claramente nosotros decíamos que no aceptamos jurisdicción de ese laudo arbitral. O sea que eso más nunca se ha debido discutir, porque ya las autoridades de Guyana, por escrito, como se dice en latín, verba volant scripta manen, las palabras vuelan lo que está escrito y eso está escrito permanece.
que el gobierno venezolano de entonces, los gobiernos, porque hubo consistencia en eso, no aceptamos en nombre del Estado y la nación venezolana jurisdicción de ese tratado. O sea, el hecho de que ahora, ¿verdad? Por el hecho de que Chávez fue allá y dijo que él no veía ningún problema en que una de las partes que era Guayana, comenzara a explotar ese territorio que es nuestro, como si eso fuera una hacienda personal de él, sin consultar con los venezolanos. Él dio esa autoridad y al darlo, el que otorgó esa autoridad fue Chávez. O sea que habría que llamarlo y juzgarlo post-mortem por traidor. Yo estoy muy molesto con todo esto porque eso se había superado. Y lo que pasa es ahora que ha encontrado tanto crudo de buena calidad. Ahí hay gigantescas reservas de diamantes, gigantescas reservas de oro, gigantescas reservas de coltán. Ahí hay reservas incalculables de gas y de petróleo. Y entonces la Exxon y el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, tomaron jurisdicción de eso, y los abogados que están representando a Guyana lo están haciendo con dinero de la Exxon. A ese nivel ha llegado la traición. ¿Y quiénes lo fueron recientemente, después que se hizo el escándalo? Que esta gente, para tapar el tremendo crimen que hicieron, mandaron a alguien allá. ¿Y quiénes fueron? Fue Tercio Rodríguez, que no tiene absolutamente ninguna idea de todo lo que hay que hacer ahí, y este señor Arreaza, el ex esposo, el esposo de la hija de Chávez. Cuando no tenemos gente que fue formada a través de décadas, escuelas de pensamiento completos que fueron los que coparticiparon en esos tratados que existen, gente muy bien fundada en estos contextos. Así que llamo a toda la nación a oración para que nosotros, ¿verdad?, hagamos llegar y estremecer a las naciones con esta situación, que es Moreno, que Venezuela nunca aceptó jurisdicción del laudo arbitral. Y padre, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por la intervención del doctor José Méndez, especialista en energía y muy conocedor de estos asuntos de los problemas limítrofes con la nación venezolana y la bendición que nosotros tenemos. Vamos a orar, pero la bendición que nosotros tenemos es que la palabra que nos dio el Señor, que en el tiempo de la nueva Venezuela, los territorios que le fueron arrebatados a la nación volverán, serán entregados por los gobiernos al gobierno de la nueva Venezuela. Por tal motivo, el territorio venezolano se va a extender hasta donde llegaba el territorio venezolano en el tiempo de la Capitanía General de Venezuela, hasta el río Hacha, allá en Colombia. Todo lo que es la zona de La Guajira, eso pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. También la parte del sur, que está por la zona de Brasil con Colombia, y la parte de la Guyana, que allí lo vimos en el video, el culpable Hugo Chávez Frías. Y yo concuerdo con lo que dijo el doctor José Méndez, que a Chávez hay que juzgarlo post-morte, sí, en efecto,